Hoy tenemos un programa especial. Sí, bueno, hoy tenemos que entrevistar a una persona, Jesús Medina. Hola Jesús, ¿estás por ahí? Muy buenas, Caudilla, estoy por aquí. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar un poco, si quieres, que nos cuentes tu trayectoria, a qué te dedicas, qué nos quieres contar y qué vas a hacer, qué programa vas a hacer aquí en Radio 15. Muy bien, pues os cuento un poco en qué consiste el proyecto que tengo entre manos, que llevo a cabo desde hace unos años, y quién soy yo. Y bueno, para contar quién soy yo, pues lo mejor es deciros quién soy. Mi nombre es Jesús Ángel Martín Carvajosa, aunque todo el mundo me conoce como Jesús Medina, ¿Y por, y, mi nombre artístico, y podríamos por- decir. por qué Jesús? Porque desde niño siempre me llamaron Jesús, tanto mis padres como en el colegio, amigos, familia. Entonces, bueno, es un diminutivo Ajá. de mi nombre que es Jesús Ángel, pues de Jesús, Jesús. Y bueno, pues nací el 9 de marzo de 1988 en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, en España, que es una villa con mucha historia. Aquí, por ejemplo, firmó su testamento, su codicilo, en defensa de los nativos de América, Isabel la Católica, y murió también aquí Isabel la Católica. Aquí se conocieron San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, dio su primera misa a San Juan de la Cruz. Aquí nació Bernal Díaz del Castillo, que fue el que narró la conquista de México por Hernán Cortés. Nació en el mismo palacio en el que murió Isabel la Católica Alfonso V el Magnánimo. Es un rey de Aragón que conquistó Nápoles, que conquistó media península de Italia. Y bueno, un lugar con mucha historia, la verdad. Entonces, yo ya desde pequeño, pues te crías, ¿no?, en un entorno lleno de historia y sobre todo con ese emblemático castillo de la Mota que tenemos en lo alto de nuestra villa, que merece la pena conocer y que, bueno, pues te evoca a tiempos mucho más gloriosos de los que tenemos hoy en día para España, ¿no? Y bueno, yo me dedico a la ilustración, al diseño gráfico y a divulgar historia en el proyecto Héroes de la Hispanidad. Y si queréis, os cuento un poco qué es Héroes de la Hispanidad. No Sí, sé si lo sí. sabéis. Dale, dale. Bueno, pues Héroes de la Hispanidad nació en octubre de 2021 y es un proyecto que nació con el objetivo de dar a conocer a los personajes y efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano, con divertidos dibujos que creo yo a través de la web, de YouTube y de las redes sociales. Y ahora también estoy creando vídeos muy educativos en los que enseño pues quiénes fueron los personajes y algunas de las efemérides más importantes de nuestra historia. Muy bien. Oye, ¿y desde cuándo te viene la pasión por la historia? Pues a ver, te podría decir que ya Medina ya de por sí es un sitio con mucha historia, Medina del Campo, pero hasta que no se hizo primero la serie de Isabel la Católica, que yo creo que fue la que cambió un poco esa leyenda negra tan inculcada que teníamos en España y empezó a esa luz, ¿no?, de volver a recuperar nuestro orgullo por la historia de España. Y luego, posteriormente, aquí en Medina se empezó a hacer la Semana Renacentista, que es una feria en la que se vuelve 500 años atrás en el tiempo y se recuerda la España de los siglos XV, XVI, sobre todo de esos dos siglos. Entonces, bueno, pues se recuerda la época de mayor esplendor de Medina del Campo y, por supuesto, los personajes como Isabel la Católica, como el tema de los comuneros, también de la batalla de los comuneros, porque aquí hubo un incendio en Medina del Campo que fue el que marcó, digamos, el levantamiento de Castilla contra la injerencia extranjera, porque no hay que olvidar que, bueno, aunque el rey era Carlos I de España, el emperador Carlos V, pues sí que es cierto que él no sabía hablar el castellano, que venía de Flandes, que quiso poner en la corte a todo Flandes, subieron los impuestos y claro, hubo una revuelta
pues como debería de haber hoy en día, yo creo, por cómo nos maltratan también, ¿no? En tema de impuestos y todo esto, que yo creo que deberíamos de tener ese coraje y recuperar esa valentía que tuvieron, en este caso, los comuneros. Y la ciudad fue arrasada por las llamas, ¿no? Por orden del rey, ¿no? O buena parte de la ciudad, ¿no? Medina Sí, del sí, Campo. gran parte de la ciudad, sobre todo se quemó un importante convento, eh, el convento de San Francisco, y bueno, pues acabó en llamas toda una manzana entera, sobre todo, y fue en el centro, en pleno centro de Medina del Campo, o sea que se quemó un sitio con mercancías muy importantes, además, porque no hay que olvidar que Medina del Campo es la villa de las ferias, ¿no? Y aquí se celebraban las ferias más importantes del Reino de Castilla, las ferias generales del Reino de Castilla. Venía gente de toda Castilla, de todo el reino, incluso del resto de Europa, a comerciar. ¿Y qué pasó? Pues que como había comenzado una revuelta en Segovia por el tema contra las tropas de Carlos V, contra todo ese abuso, ¿no?, que había por parte de los flamencos que llegaron aquí a España. Los comuneros, las famosas revueltas de los comuneros. Eso es. Pues ¿qué pasó? Que los segovianos, empezó en Segovia una revuelta muy fuerte, en Medina se guardaba la artillería, y entonces cuando vinieron a por la artillería a Medina, el pueblo medinense, que tenía muy buenas relaciones con los segovianos porque venían aquí a vender sus mercancías, sus telas, etcétera, pues el pueblo de Medina dijo que no querían ningún tipo de guerra y no se negaron a entregar las armas. Claro, al negarse a entregar las armas para distraer al pueblo, para llevarse las armas, lo que hicieron fue eh, provocar un incendio. Provocaron un incendio que se les fue de las manos y acabaron arrasando una manzana entera y bueno, pues fue un desastre, la verdad. Al final no consiguieron llevarse las armas, eso es cierto, así que fue en parte una victoria, pero una desgracia muy grande de pérdidas, sobre todo materiales. Y perdona que te vuelva a preguntar sobre los comuneros. Es que, bueno, me he leído algún libro y me gusta un poco la historia de ellos. Los famosos Juan Bravo y Padilla, ¿estaban allí o no? ¿O estos no ya estuvieron en otras batallas? ¿Os llegaron a estar en ese incendio por ahí? No sé si estuvieron en el incendio, pero sí que estuvieron en Medina. Bravo, Padilla y Zapata, que fue otro de los capitanes comuneros, estuvieron en Medina. Y creo que Maldonado, que era de Salamanca, creo que se sepa o que yo sepa, no estuvo en Medina. Pero el caso es que ese incendio no fue porque estuvieran allí los capitanes comuneros, sino fue porque el pueblo de Medina se negó a entregarle las armas o hicieron todo lo posible para que no se llevaran las armas que había aquí en Medina del Campo para atacar Segovia. Qué interesante, la historia, qué bonita es. Pero oye, y una cosa, ya que Caudillas está callada, que no sé por qué, porque ya en Sí, realidad... porque estoy aquí expectante escuchando a Jesús y estoy aparte viendo los dibujos un poco absorta porque están bastante divertidos y bueno, sobre todo porque Jesús se nota que tiene un vasto conocimiento de la historia de España. Sí que me gustaría saber, Jesús, ¿qué te parece a ti la deriva que está tomando el sistema educacional en todos los aspectos, pero sobre todo en el histórico, en la actualidad? Sí, yo creo que hubo un punto de inflexión que fue a partir de la Constitución del 78, no sé por qué, dejó de explicarse la historia de España en condiciones y empezó a ser un lugar oscurantista en el que, bueno, poco menos que éramos unos salvajes comparados con el resto de Europa, según te contaban, claro. Luego ya cuando descubres con el paso del tiempo y ahora gracias a Internet todo lo que hizo España en la historia, como por ejemplo que fuimos los primeros en descubrir América, bueno, eso se sabía, aunque nos pongan como genocidas, que es falso, totalmente falso. Fuimos los primeros en dar la vuelta alrededor del mundo, que eso ni te lo cuentan en el colegio, me parece lamentable, o sea que tú imagínate que es una de las mayores, por no decir quizás la mayor hazaña que haya hecho el hombre en la historia, dar la vuelta alrededor del mundo. Y que ni siquiera te lo enseñan en el colegio, a mí me da asco, o sea, os lo digo en serio. Y perdón por hablar así, pero es que me parece una vergüenza que se maltrate nuestra historia de esta manera en la propia España.
que lo hagan los franceses o que lo hagan los ingleses, pues lo podría llegar a entender, pues porque siempre nos han tenido una envidia increíble, ¿no? Pero que lo hagamos en España es tirar piedras contra nuestro propio tejado, algo que no tiene ningún sentido. Y cosas tan increíbles que hemos hecho como, bueno, pues sin ir más lejos, el Testamento de Isabel la Católica o el Codicilo, con esa defensa de los nativos de América que hizo Isabel 3 días antes de morir, vamos, es que yo creo que eso marca un antes y un después en lo que a derechos humanos se refiere, ¿no? Y luego, ya por no decir, la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria, que fue un referente en lo que es el derecho internacional y la defensa también de las personas, ¿no? Y de hacer negocios, pero haciendo el bien, no simplemente por lucrarse y aprovechándose de la población, que es lo que está pasando en muchos casos hoy en día. Caudilla. Bueno, yo creo que es que tiene todo, el propósito de todo esto es sencillo y es, bueno, lo que hablamos muchas veces en casi todos los programas. Llegamos a la misma conclusión, que es mantenernos esclavos y borregos con el desconocimiento y sobre todo porque hay un interés permanente en el odio hacia España, ¿no? Totalmente, así es. Bueno, Chema, ¿tenemos una nota de voz por ahí? Sí, en este programa, igual que en casi todos los de la emisora, los oyentes pueden participar llamando por teléfono si quieren, enviando notas de voz. Por cierto, voy a quitar el bloqueo del teléfono, ya si alguien quisiera llamar podría entrar. Y bueno, tenemos una nota de voz que habla sobre España y América, pero antes me gustaría comentarle a Jesús, porque ha comentado, es que lo de los comuneros a mí es una época que me encanta, la época del emperador Carlos, porque dices que se levantaron contra el emperador, ¿no? Vale, pero luego, años más tarde, este hombre sí que fue verdaderamente patriota español, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Porque a lo mejor al principio, que no sabía ni hablar español, pues no fue bienvenido, porque yo creo que llegó aquí un poco a ver qué se encontraba. Bueno, estoy simplificando demasiado. Pero luego cuando se fue y luego volvió, que finalmente acabó aquí sus días en Extremadura y demás, y... ¿Tú crees que al final ya fue un buen patriota hispano, un buen patriota Sí, español? yo creo que él en un principio seguramente no era consciente de lo que era Castilla, ni de lo que era España, ni nada. O sea, él simplemente se había criado allí, en Flandes, y era lo que conocía. Con lo cual él, a ver, es normal, ¿no? Tú cuando tienes algo una responsabilidad, pues ¿a quién vas a querer tener de tu lado? Pues a la gente que conoces. Entonces, bueno, en ese sentido hay que reconocer que es lógico cómo actuó, ¿no? En un principio. Pero luego yo creo que él se dio cuenta de que no estaba actuando correctamente, que en Castilla la gente no se merecía eso y eso sirvió para que cambiara su mentalidad en cuanto a esta tierra, comenzase a amarla y a quererla y a darse cuenta de lo que era importante, ¿no? Castilla, el reino de Castilla, y al final acabar enamorándose de esta tierra y decidiendo que quería venir aquí a pasar sus últimos años, su última etapa de su vida, e irse al monasterio de Yuste a morir allí, ¿no? En Extremadura. Así que yo creo que además, una de las grandes gestas que se consiguieron durante su reinado fue esa primera vuelta alrededor del mundo y también esa conquista de México por parte de Hernán Cortés, aunque a Hernán Cortés no se lo pusieron nada fácil, ni los mexicas, ni tampoco desde España, ¿no? Que también los gobernadores le pusieron muchos palos en las ruedas para que no pudiera llevar a cabo esa gesta tan grande que consiguió, ¿no? Como fue derrotar a un imperio que hay que recordar que era un imperio, el mexica o azteca, un imperio caníbal, que a los pueblos de alrededor, incluso a su propia gente, les sacrificaban en las pirámides y hacían rituales con ellos, se los comían directamente. O sea que la religión católica para Hispanoamérica, para América en ese momento, fue una salvación, o sea, rotunda. O sea, si no fuera porque España llevó allí el cristianismo, o sea, esos pueblos se estaban matando y comiendo literalmente entre ellos. Sí, sí, eso está demostrado. Pues hablando de América y de España y de la conquista,
La nota de voz que tenemos trata sobre ese tema, nos la manda un fiel seguidor del programa y de la emisora que se llama Escorbuto y vamos a escucharla, ¿vale? Luego opinamos sobre ella. Ahí viene. Chema, estoy pasando a mi perrito. Escucha, yo quería dar un mensaje, o sea, que, mira, o sea, tampoco fuimos tan malos los españoles allí en América. Y yo te lo digo porque a mí me marca mucho el estar con una peruana. Y siempre me recuerda estas cosas. Y yo digo, joder, ¿y qué tenemos que ver nosotros? Pero ella encima se llama María Linares Alcántara, o sea, tiene un mestizaje que te cagas. Sí, tiene una cara de india, pero que vamos. Te comento, Jesús, que es que está hablando sobre su esposa que es peruana, ¿vale? Sí. Continuamos. Y, hostia, yo miro lo que hicieron los ingleses en Norteamérica y mataban a todos los indios. Y lo de Australia ya, tela marinera. O sea, y lo del Congo belga, que está en la sede de la Unión Europea, esta de los cojones. ¿Sabes lo que hacían los belgas ahí en el Congo? Es para morirse. Y parece ser que somos nosotros los más malos. O sea, yo me alucino. Así que bueno, nada, o sea, esto es un mensaje para que la gente abra un poquito los ojos y aprenda un poquito de historia. Venga, opa, Chema, venga, viva España y Radio XD. Vale, Jesús. Sí. Cuéntame. ¿Has escuchado la nota de Escorbuto? Sí, la he escuchado entera. Pues Escorbuto es un buen seguidor de la emisora y manda muchas notas de voz opinando sobre todo desde su punto de vista, es bastante original y pues es un currante de la vida y una magnífica persona. Entonces, pues, ¿qué opinas? Porque él opina como desde el punto de vista de una persona normal que no es experta en historia, pero fíjate como todo lo que ha contado de los españoles, los ingleses, los belgas. Sí, lo ha dicho muy bien. La diferencia que hubo entre la conquista o la expansión de España en el mundo y la de el resto de potencias europeas es abismal. O sea, la diferencia que hay entre los ingleses que llegaron a Norteamérica, se asentaban en la costa para crear colonias, ¿no? Y extraer las materias primas, llevárselas a Londres. Sin embargo, España lo que hizo desde un primer momento fue integrarse allí, crear ciudades, replicar las ciudades que había en España allí en América, construir allí catedrales, iglesias, hospitales, universidades, y de las mejores del mundo, además. Crear gramáticas de los idiomas que había, como la del náhuatl, como la del quechua, como la del mixteca, el zapoteca, y tantas gramáticas que fueron incluso anteriores que muchas de las gramáticas de idiomas de países europeos. Es increíble que nos digan ahora que nosotros fuimos unos genocidas cuando fue todo lo contrario. O sea, la integración que tuvo allí España en América, el mestizaje, la mezcla, ¿no?, entre españoles y indígenas, que se casaban entre ellos, que tenían hijos juntos. O sea, eso para alguien del norte de Europa era impensable. O sea, incluso nos miraban hasta con estupefacción de decir, pero ¿cómo puede ser que esta gente, los españoles, se mezclen con indígenas, con salvajes, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de España. La verdadera historia es esa, que llegamos allí y llevamos el cristianismo, les enseñamos a tener otro tipo de vida, respetar la vida. Muy importante, respetar la vida es algo básico, fundamental hoy en día. O sea, si no se respeta la vida, entonces nos volvemos unos salvajes. O sea, así de claro, O sea, unos a bárbaros. lo mejor por eso quieren acabar con los españoles y somos un campo de experimentos para los verdaderos amos del mundo. Porque este es el país Total, claro. que más ha ayudado a la vida de todos.
los de... Totalmente de acuerdo. O sea, es que para mí España es la nación que más ha hecho por hacer prosperar a la humanidad. Y lo digo de corazón, o sea, lo digo como lo siento porque tú te paras a comparar el resto de imperios, porque a mí me dicen muchas veces, el otro día subí un vídeo y dije que España era la nación más grande del mundo, de la historia, ¿no? Y me dijeron, no, porque fue más grande por extensión la británica o fue más grande por extensión el imperio mongol. Vamos a ver, pero ¿qué aportes han hecho a la humanidad el imperio británico o el mongol en comparación con España? Es que es abismal. O sea, es que a España solo la puedes comparar con otro imperio, que es el romano. El romano sí que llevó el cristianismo, pero bueno, llegó a donde llegaba, al norte de África, Europa, pues la zona donde en aquel momento tenían la capacidad de llegar, porque bueno, pues no había los medios que hubo, que había 1500 años después, ¿no? Entonces, bueno, pues el imperio romano, por supuesto, hizo mucho, el griego. No sé, no se me ocurren tampoco muchos más que han hecho algo tan inmenso, pero es que para mí el español incluso supera a esos dos, ¿sabes? O sea, para mí lo supera. Y muchas veces también dicen Italia, pero Italia formaba también, gran parte de Italia era parte de la monarquía hispánica. Entonces también somos hermanos, al fin y al cabo Italia, España, somos hermanos junto con Portugal. Yo para mí, si hay que hacer una unión hispana, incluiría también a esos países, por supuesto, porque creo que también tienen una forma de pensar, unas creencias religiosas, unos idiomas muy similares a los nuestros, entonces estamos muy conectados. Por ejemplo, el respeto a las personas mayores. Eso se da en todos los países latinos, mediterráneos, ¿no? Latinos, cuando digo latinos, no me estoy refiriendo a Latinoamérica, que es como quieren que llamemos a Hispanoamérica. No, me refiero a los países latinos de Europa, porque para mí los más latinos que hay somos los italianos, los españoles, los portugueses. Esos son los verdaderos, somos los verdaderos latinos, ¿no? Entonces yo cuando hablo de latinos me refiero a estos países de Europa. A lo mejor la gente me dice, estás tergiversando todo, dando la vuelta. Si me escucha alguien de Hispanoamérica que le han inculcado que él es latino y que nosotros no, porque eso es algo absurdo, ¿no? Decir que alguien de, yo qué sé, de Colombia, por ejemplo, o de México es latino y nosotros no, eso es algo absurdo. O sea, para que a la gente le quede claro, alguien que es latino es alguien que formó parte del Imperio Romano y cuya lengua viene del... Claro, viene del idioma latín, viene de lo que hablaban, como hablaban los romanos. Hispania, que fue la primera vez que se denominó España como tal, es una palabra romana, si no me equivoco. Vamos, corrígeme si me equivoco. Efectivamente, entonces, al único que le puedo permitir que me diga que no soy latino es a un italiano. Y si es de Roma, con mayor motivo todavía, porque fue allí donde nació el Imperio Romano, en la zona de Lacio, ¿no? De Lacio, de Lacio, en Roma. O sea, que es los únicos que me podrían decir, tú no eres latino, somos nosotros. Y le diría, vale, con todo mi respeto, pues le doy la razón a alguien que es de Roma, de Italia, que me diga que no soy latino. Pero un hispanoamericano no me puede decir que no soy latino. Porque es absurdo. Como si yo le digo, yo qué sé, no sé, a alguien que no se me ocurre otro ejemplo que darte ahora mismo tan absurdo, ¿no? Como decirle a mi madre que ella no tiene mi sangre. O sea, que mi sangre no viene de ella. Es algo tan absurdo que no tiene ningún sentido. Caudilla. Bueno, es que fue tan importante, verás, en relación con todo lo que está hablando Jesús, tan importante la labor del Imperio Español y se me ponen los pelos de punta haciendo repaso de la actualidad y viendo algunos seres de luz ahora que quieren imponer en las escuelas el hijab, quitar las clases de religión, ¿sabes? Pero imponer el hijab, imponer comida halal, o sea, lo que está pasando es impresionante y todo esto. El problema educativo es de verdad
da un poco de miedo, ¿sabes? Y con relación a lo que has dicho tú, Chema, antes, que sí, totalmente de acuerdo, es que parecemos un laboratorio de experimentación, pero vamos, que esto que comentas tú, Chema, ya lo hablaba yo con mi abuelo, que hablábamos yo de pequeña, yo se lo debo culturalmente todo a mi abuelo sobre todo, y a la educación que tuve, que fue católica. Pero que yo ya lo comentaba con mi abuelo de pequeña, o sea, parecemos un laboratorio y fíjate en lo que nos estamos llegando a... O sea, lo que está llegando a ser España, de verdad que da miedito, ¿eh? Da miedito, que precisamente también lo digo porque como hoy es el Día de Andalucía en fin, pues se ve que algunas provincias en España, pues no sé cómo se dará la educación en esas provincias, pero da un poco de miedo que no reconozcas a tu propia nación, ni sepas de historia, ni de cultura, ni los niños sepan nada de nada. En fin, todo un despropósito. Te puedo decir algunas gestas que han hecho andaluces en la historia, ya que hoy es el Día de Andalucía, porque justo lo he hablado antes con un amigo que ha hecho un vídeo muy bonito sobre Andalucía y le he dicho, pues te faltan algunas cosas. Digo, mira, te falta meter a Fernando III el Santo conquistando Sevilla y Córdoba. La primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano salió de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda. El descubrimiento de América de Cristóbal Colón salió de Palos de la Frontera, de Huelva. Fernando I de Aragón conquistó Antequera, que fue muy importante. Guzmán el Bueno, tirando el puñal en Tarifa, esta historia es muy buena, contra, contra los musulmanes, diciendo que, bueno, que habían capturado a su hijo y le dijeron, o cedes la plaza o matamos a tu hijo. Y como sabían que le iban a matar igualmente, les tiró el puñal y les dijo, si le vais a matar, hacedlo con este, que prefiero honra sin hijo que tener a mi hijo con mi honor manchado. Y luego tenemos a otro personaje muy interesante también, que es Juan Latino, que fue el primer estudiante y además en la Universidad de Granada de color negro. O sea, era negro y estamos hablando del siglo, creo que fue el siglo XVI, cuando se matriculó, cuando Juan Latino estudió en la Universidad de Granada, ¿no? Para que veáis la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Que el primer estudiante negro de universidad fue en el siglo XX ya. O sea, antes lo tenían prohibido. Entonces, cuando nos hablan de derechos humanos, de que si España hizo un genocidio, vamos a ver si España te ha dado lecciones desde el minuto uno de cómo tratar al resto de pueblos. Si es que no puedes decir que España hizo un genocidio y tú ocultarlo o hacer ver en las películas de indios y vaqueros que los indios eran los malos y los vaqueros los buenos. Por eso os digo que nos han hecho tragarnos toda la manipulación de Hollywood, de hacernos creer que ellos eran los buenos y el resto los malos y son los salvadores del mundo, y en realidad lo que son unos jetas. Así de claro. ¿Y cuál Yo es tu estoy segura, yo estoy segura Vale. que no sé por qué, bueno, yo ya no estoy en Sevilla, no te lo he comentado antes, Jesús, pero estoy segura, pongo la mano en el fuego, que ninguna asociación, ninguna de las celebraciones que tenían preparadas hoy en Andalucía se ha contado ninguna de estas gestas que tú en un momento nos has resumido. Vamos, estoy segura, porque vamos, el presidente que tenemos en Andalucía apoya mucho a Blas Infante y todo lo que es un poco el islamismo, vamos, que ya lo estoy viendo yo como se apoyan con las políticas, bueno, a un poco la inmigración ilegal y todas estas cosas, y vamos a someternos a las personas que vienen de fuera en lugar de educarlas en valores de lo que tenemos en España. Sí, y mira, una que se me ha olvidado decir, vamos, no la he dicho porque esto es una respuesta que le di a José Garciaga, que es el que creó el vídeo y nos lo ha mandado esta mañana. Y bueno, pues le he dicho, mira, pues te falta meter alguna de estas, pero él sí que puso, por ejemplo, la toma de Granada de los Reyes Católicos, ¿no? La culminación de la Reconquista.
Y fíjate lo importante que fue eso también para España, ¿no? La culminación de la Reconquista. Pero parece que hoy en día, pues, no interesa hablar de ese tema, ¿no? Porque, claro, es discriminación. Pero en realidad, lo que estamos perdiendo es nuestra identidad y ten por seguro de que los que vienen van a intentar hacerse con España a base de tener muchos hijos y de imponernos sus creencias, su religión y su forma de vida. Y eso parece que la gente no quiere verlo, pero yo lo veo muy claro. O sea, como no hagamos algo, ¿qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a ser sobre todo el futuro ya no nuestro? No sé, nosotros a lo mejor todavía sí vamos a sufrirlo, pero de nuestros hijos, nuestros nietos, no sé, yo creo que mal futuro les vamos a regalar, ¿no? A las futuras generaciones si no hacemos algo. Totalmente. Pero vamos, que los políticos que tenemos son para echarlos de comer aparte. En Tiene que fin, haber una Chema, revolución. Esto solo lo puede cambiar una revolución, sobre todo una revolución en la batalla cultural que tiene que venir de abajo arriba. Yo estoy convencido que tiene que ser así. O sea, desde el pueblo hacia arriba. totalmente Sí, Jesús. es verdad, totalmente. Oye, Jesús, es que estoy viendo las ilustraciones por pantalla y son muy chulas y son muy divertidas. A mí me gustaría saber si tú tienes canal de YouTube para Por decírselo a supuesto. los radioyentes. Tengo dos. Uno que está dedicado a la historia de España y del mundo hispano, que se llama Héroes de la Hispanidad. Así que el que quiera que entre en YouTube, Héroes de la Hispanidad, repito. Y el otro se llama Jesús Medina, sin la S del final de Jesús, Jesús Medina. Y en ese, pues subo todo tipo de contenido con mis ilustraciones, ¿no? Mi forma de hacer diseño, ilustraciones. Y bueno, pues son los dos canales que tengo hoy en día dedicados a esta temática. Héroes de la Hispanidad, como he dicho, enfocado a la historia. Jesús Medina más enfocado a la ilustración y el diseño gráfico. Aunque en el de Jesús Medina también subo contenido de Héroes de la Hispanidad. Pero bueno, tengo pensado hacer más cosas diferentes, ¿no? Aparte de la historia. Y una página web también, ¿verdad? Sí, página web en héroesdelahispanidad.es y en jesumedina.com. Son las dos páginas web que tengo también sobre, pues una dedicada a mí como artista, como ilustrador y diseñador gráfico, y la de Héroes de la Hispanidad, pues dedicada al proyecto de Héroes de la Hispanidad, en el que principalmente se divulga historia con dibujos, pero también con vídeos que hago contando historias de España y del mundo hispano. Y pronto, ya que habéis puesto una canción, voy a sacar incluso una canción, que si queréis luego os pongo un fragmento para que la pueda escuchar la gente, y que pronto voy a sacar una campaña. Bueno, ya está, de hecho ya se puede participar, pero no lo he anunciado todavía públicamente en condiciones, para que la gente colabore y aparezca su nombre al final de un videoclip que voy a hacer con mis dibujos, hablando de algunos de los héroes más grandes de la hispanidad. Qué interesante, claro que sí. Ahora nos pones un poco, vemos la manera, aunque sea así por el micrófono, como sea. Sí. Y una cosa, Jesús, bueno, yo veo que también tienes a la venta en tu página web eh, una tienda de productos y tienes todo tipo de productos que están bastante chulos, algunos con la Cruz de Borgoña y demás, y muchos personajes históricos, pero una pregunta que te hago así por curiosidad. Tú además, como eres diseñador gráfico, además también trabajas para clientes fuera de estos proyectos, también tienes esa faceta profesional, por saberlo, y a lo mejor si la gente puede contactar contigo desde tus páginas web, porque a lo mejor hay clientes, oyentes de la radio que necesitan un diseñador gráfico puntualmente para algo, era por saberlo Sí, también. por supuesto. Yo, mira, hago logotipos, ilustraciones. Sobre todo yo me enfoco mucho en las ilustraciones con mi estilo, ¿no? Y hago mucho tema souvenirs para, por ejemplo, en la provincia de Zamora estoy haciendo últimamente muchos souvenirs que me están pidiendo una empresa allí. Entonces, pues podéis ir, por ejemplo, a Ana Fotografía, se venden en varias tiendas, pero sobre todo
Ana Fotografía, que es la tienda que lo fabrica, que está en la calle Polvorín 4, junto a la Policía Nacional de Zamora. Pues ahí se están vendiendo productos, por ejemplo, yo qué sé, pues los Beatles paseando por delante de diferentes monumentos de Zamora, ¿no? Y el otro día, pues incluso le llegó la camiseta a Alex Clavero, el monologuista de Rock FM, y se la puso para hacer el monólogo. Y la verdad que se ha hecho muy, muy viral ese vídeo en Zamora. Y luego para otras ciudades, otros lugares de España, como puede ser aquí en Medina del Campo, pues también hay souvenirs, hay pulseras, postales, las cartulinas recortables de los héroes de la Hispanidad. Bueno, esto ya tiene que ver con héroes de la Hispanidad, pero sí que hago dibujos para otras temáticas, empresas que me lo piden. Incluso tengo hechos himnos de fútbol que se han hecho muy virales con mis dibujos, como puede ser el del... Me han dicho que el amarillo del Cádiz, tengo hecho el del Atlético de Madrid, tengo hecho el del Real Valladolid, el de la Unión Deportiva Salamanca, el del Liverpool también, y no recuerdo ahora si tengo más. Creo que no, pero me gustaría retomar eso también y hacerlo, pero llega un punto en el que no te da la vida para hacer tantas cosas y le he dado prioridad al tema de divulgar la historia y los personajes de España y del mundo hispano, que aunque no tenga tanta fama a lo mejor, ni haya tantos fans como puede tener el fútbol, ¿no? Que les guste esta temática, sí que creo que es importante inculcárselo a la gente y que conozcan estos personajes, porque mira, el fútbol o cualquier cosa es algo efímero, ¿no? Que hoy está de moda, mañana se pasa. Pero lo que es la historia, creo que eso va a ser recordado siempre. Entonces, yo a mí me gustaría que estos personajes que hago con mucho cariño, contando la historia de España y del mundo hispano, pues algún día sean recordados y, oye, pues la gente diga, pues mira, gracias a este proyecto, la gente volvió a recuperar la fe en su historia, incluso la fe en las creencias cristianas, ¿no? En la creencia del cristianismo, en los valores cristianos, que es muy importante también. Y desde niños nos han inculcado mucho, pues que tenemos que ver, ¿no? Pues los dibujos de Spider-Man, de Superman, de Willy Fogg y la vuelta al mundo en 80 días, cuando España fue quien dio la primera vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano y la nao Victoria, ¿no? Y a mí que me digan que tengo que saber desde niño quién fue Willy Fogg, un personaje ficticio, ¿no? Y no me enseñen quién fue Juan Sebastián Elcano, me parece penoso, me parece lamentable Ya y ves. creo que es algo muy importante, ¿no? El inculcar a la gente, educar a la gente sobre quién fueron los personajes más importantes de la historia, que además fueron muchos de ellos españoles. Total. Pues sí, pues sí. Mira, yo precisamente eh, te iba a preguntar, ¿tú solamente te dedicas a la ilustración histórica o te has dedicado alguna vez a hacer otro tipo de ilustraciones o ya directamente te has centrado en ello y es a lo que te dedicas solamente? Sí, como os he dicho antes, pues cuando hay alguna empresa o algún cliente que me pide algún encargo, yo dibujo incluso a personas que me lo piden, que me dicen, mira, quiero que me hagas un dibujo de, pues, que salga yo con la novia, en plan, o con los perros o tal. También lo hago con este estilo. He hecho encargos que me han pedido y para empresas también, para proyectos. Pues, por ejemplo, una academia de policía lleva de logotipo tiene un dibujo mío de un policía, así con este estilo. Luego hay una residencia en Pozaldez que lleva de logotipo también un anciano y una anciana que los he dibujado yo. Y, por ejemplo, he hecho dibujos también para contar la historia de los mundiales, que lo estoy viendo aquí, que tengo aquí un cartel aquí en la oficina, para Goal. Goal, que es una página goal.com, no sé si os suena, de un medio de comunicación de fútbol, en el que he contado pues, la historia con dibujos del mundial que ganó Messi, de la historia de España en los mundiales, de Brasil en los mundiales.
de Argentina en los mundiales, la historia de cada mundial también. Eso me lo han encargado desde Goal. Y también hice la historia de Ronaldinho, de Oliver y Benji. También hice la historia, me acuerdo, de Iniesta, de Andrés Iniesta. Eso está en YouTube, todo lo podéis buscar. Si buscáis Jesús Medina, la historia de Iniesta, por ejemplo, pues os sale un vídeo mío contando con dibujos la historia de ese futbolista. Ya sabéis, si necesitáis un diseñador gráfico, Jesús Medina. Ahí lo tenéis para Sí, señor. mirar su estilo y si os gusta, pues contactad con él desde su página web, Héroes de la Hispanidad o Jesús Medina. Eso es. Pues muchas gracias, Chema, por esta promoción. Bueno, ya ves, para eso estamos aquí, porque además tú haces unas píldoras históricas, unos pequeños vídeos de los cuales nos has autorizado a usar el audio y meterlo en programas por aquí por la emisora y vamos a empezar con ello ya. Ya hemos puesto uno el otro día con el gallego. Sí, lo he visto, lo he estado escuchando, porque escuché el podcast después con ese famoso Alonso da Pita de Veiga, ¿no? Que fue el que capturó al rey de Francia en la batalla de Pavía. Sí, fue uno de los que le capturó y además tú conoces a un descendiente de él. Sí, porque se puso en contacto conmigo un descendiente de Alonso Pita da Veiga, de ese soldado español que capturó al rey de Francia, que yo creo que a los franceses no creo que les hiciera mucha gracia, pero aún así se ve la benevolencia también, ¿no? de España en aquella época, que el propio Carlos V le dejó en libertad al rey a cambio de llegar a un acuerdo de paz, ¿no? ¿Sabes lo que pasó, Chema? ¿Qué pasó? En cuanto firmaron la paz y llegó el rey de Francia a su país, le volvió a declarar la guerra a España. Claro. Es que son así. Eran así. La palabra de un español, bueno, pues de esos españoles que se ha perdido, ¿no? En muchos casos, ese honor, esa palabra que te dan de que llegan a un acuerdo, ¿no? Pues tristemente otras naciones no lo hacían, ¿no? O sea, eran muy falsos. Nos han tenido mucho odio y mucha envidia. Y nos la siguen teniendo, yo creo. Y nos la siguen teniendo. Por eso estamos como estamos, porque están obsesionados con machacarnos. Pero el día que todos los españoles estemos del mismo bando, da igual el que sea, nos falta unión. Volveremos a arrasar con todo. Lo tengo claro. Y ya si nos unimos, no solo españoles, sino Hispanoamérica, Italia, Portugal, Brasil, si nos unimos todos, es que volveríamos a ser... Yo estoy convencido de que no una de las mayores potencias del mundo. Yo creo que volveríamos a ser la primera, más que nada porque la gente que se ve sometida y esclavizada por el resto de potencias nos apoyaría 100%. Por eso nos quieren machacar tanto, tío. Nos tienen miedo. Claro. Por eso nos tienen así. Bueno, Caudilla. Totalmente, pero vamos que yo lo veo complicado, ¿eh? O sea, yo ojalá tu visión, Chema, pero yo lo veo complicado. Y tú sabes que desde que me vine aquí al campo para quitarme ansiedades y descolapsarme, lo veo todo desde un punto mucho más neutral, más tranquilo y lo veo harto complicado el tema, ¿eh? Bueno, por lo menos hay que luchar por el entorno de uno y por lo que uno pueda cambiar para bien. Claro. Que no claro, sea por no hacer siempre. eso. Que no sea por no hacer eso. Que no quede. Y aquí con la radio apoyaremos a Jesús Medina siempre. Y a propósito, cuando tenga alguna novedad o algo que anunciar, también haremos más especiales con él. Por supuesto. Y para despedirme, deciros también que estoy sacando esto es nuevo, es la archivadora de los héroes de la Hispanidad, que lo van a conseguir los socios de este proyecto y que en ella va a incluir a los personajes de héroes de la Hispanidad. Va a haber 100 personajes limitados de cada uno y van a ir firmados y numerados. Y bueno, pues todo el que quiera colaborar con el proyecto de esta forma, pues conseguirá ser guardián, ¿no?, de estos personajes, porque ¿quién te dice que mañana no desaparezca internet o cualquier cosa, desaparezca todo, ¿no? Y es una forma de conservar y de tener una obra de arte también de este proyecto.
de todos los personajes de Héroes de la Hispanidad. Así que desde la web, héroesdelahispanidad.es, os podéis también hacer socios y colaborar con el proyecto. Estamos en la radio y no podemos mostrároslo. Luego pondré en Twitter un ejemplo de lo que está comentando Jesús, pero es una carpeta muy bonita en la que se van añadiendo mensualmente, no sé si mensualmente o semanalmente, fichas. Sí, mensualmente. Mensualmente, tamaño... De dos en dos. De dos en dos. Tamaño DIN A4, ¿verdad? O sea, son fichas grandes, sí. Son unas ilustraciones bastante grandes que están chulísimas y que en su página web echadle un vistazo, porque es un regalo muy bonito para alguien que le apasione la historia. Sí, por un lado viene el personaje y por el otro viene explicado quién es este personaje. Irá firmado y todo. Sellado, con certificado de autenticidad también. O sea, va a ir bastante bien para que la gente lo guarde como un tesoro. Estupendo, pues os lo recomendamos a todos. Caudi. Pues nada, darte un abrazo muy fuerte, Jesús, y me han encantado las ilustraciones. Me encanta que hayas desarrollado también ese vasto conocimiento que tienes y sobre historia de España, y darte un abrazo muy fuerte y nada, cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias, Caudi, muchas gracias, Chema, y nada, encantado de estar con vosotros, me alegro de que os guste el proyecto. Por cierto, estoy enseñándoos cosas, postales, pulseras que hay de Héroes de la Hispanidad, que cada año se hacen calendarios también, cada año con un personaje, con una efeméride diferente. Y, por ejemplo, este año el calendario es del 5º centenario de la batalla de Pavía, que hay que recordar que en esa batalla se comenzó a utilizar las aspas de Borgoña, que es la bandera que representa hoy en día la hispanidad, ¿no? Y que fue la bandera de España durante más de 3 siglos. Así que nada, muy agradecido por contar conmigo y seguiremos interviniendo, ¿no?, en Radio XD con estas píldoras de Héroes de la Hispanidad. Y nada, cuando queráis, pues podemos volver a hablar en otra entrevista de este tipo cuando queráis. Genial, Jesús. Muchas gracias por haber visitado el colapso del sistema. Un saludo. Hasta otra. Un abrazo. Nos vemos. Héroes de la Hispanidad con Jesús Medina. Radio XD. Chema, ¿cómo te has quedado? Colapsado, después de hablar con Jesús Medina. Colapsado. Sí. Colapsado. Yo colapsada totalmente, pero de felicidad. En fin, que siempre está bien tener a estas personas que nos pueden mostrar tanto conocimiento y bueno, y saber que no todo está perdido, pero vamos, que ya te digo yo que por mucha fe que yo tenga, lo veo un poquito complicado el tema como está en España. Bueno, creo que tenemos por ahí la entrevista. El panorama está negro, pero puede pasar algo que no nos esperemos. Podría pasar algo que no nos esperamos, que no sabemos lo que es, que no nos lo podemos imaginar, sé, pero un tan bombazo, y hacer que algo menos, empezara a cambiar para bien. Hay que tener esperanza, joder, para nosotros o para los que vengan detrás. Oye, tenemos... Y divulgar la historia ahí... como hace Jesús, divulgar la historia con su estilo informal, que le puede gustar a los jóvenes, le puede gustar a los chavales, porque son unas ilustraciones pues que son alegres, que son bonitas de ver. Yo creo que para los niños, para que los niños sepan historia de España, además ahora en el formato YouTube vertical, TikTok y todo esto que está tan en auge, me parece pues una muy buena causa, la verdad. Sí, a mí me han gustado mucho las ilustraciones, además, que son muy divertidas, son muy alegres, muy alegres. Da gusto. Sí. Caudi, da paso al siguiente invitado. Héroes de la Hispanidad, un proyecto de Jesús Medina.
Este vídeo ha sido creado gracias a los miembros del Club de Socios de Héroes de la Hispanidad 2025. Club de Socios de Héroes de la Hispanidad 2025. Hazte socio ya en héroesdelahispanidad.es/socios. En octubre de 2021, en la histórica Villa Castellana de Medina del Campo, vio la luz Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer mediante las redes sociales a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Don Pelayo, los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Carlos V, Hernán Cortés, Magallanes y Elcano, Felipe II, Blas de Lezo y muchos más. Ha llegado la hora de dar un paso al frente y de anunciar ante todo el mundo que a partir de ahora vais a ser vosotros, los hispanos, los que decidáis con vuestros donativos quiénes van a ser los próximos personajes que nos van a acompañar en esta gran aventura. Entra ya en héroesdelahispanidad.es/personajes y decide quién quieres que sean los próximos héroes de la hispanidad. A partir de ahora, la decisión es tuya. Recordemos nuestra historia como se merece. Colabora para seguir haciendo grande este gran proyecto y dejemos una huella para siempre en la historia de la humanidad. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones: Bizum en el 678 36 39 07 y mediante PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de Héroes de la Hispanidad. Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es/tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas. ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales.